Gracias, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Vamos a retomar el tema que iniciamos. Empezamos con la parte bíblica. Me interesaba mucho sustentarlo, cimentarlo bíblicamente, este tema del ministerio de todos los creyentes. Los teólogos le llaman el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, y es uno de los grandes temas de la iglesia. Yo creo que no solo de los últimos años, sino que desde la época de la Reforma, me parece, ¿sí? Porque cuando los grandes reformadores hablan de la sola fe, solo la gracia y solo la escritura, se dan cuenta que el ministerio, los dones del Espíritu Santo es para todos los creyentes, la salvación es para todos los creyentes. Entonces, en la Iglesia de Dios, Séptimo Día en México, en los años 90, empezamos a redescubrir el tema del ministerio de todos los creyentes. Nosotros venimos de una tradición, hermanos. Yo creo que son muy similares en los demás países. Ya les platiqué que yo tuve la oportunidad de estar en algunos países de visita por parte del ministerio, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Y son muy parecidas a México. Supongo que Argentina también son muy parecidas porque hemos compartido mucho en cuestión de modelos de liderazgo y de pastorado. Entiendo eso lo sobreentiendo yo. No lo he comprobado todavía, pero espero algún día comprobarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, ya se dan cuenta, revisar cómo estamos y luego ver qué dice la palabra y luego después qué vamos a hacer. Hacer este círculo hermenéutico que yo le llamo, ¿no? Y en cuestión de ministerio, hermanos, nosotros venimos de toda una época tradicional donde solo los ministros, solo los líderes principales son los que hacen muchas cosas, ¿sí? Y me voy a auxiliar de esta presentación. Esta presentación es un poco larga, son 18 filminas. Yo creo que nos vamos a quedar como a la mitad, pero no pasa nada. La retomamos el próximo jueves para poder clarificar el tema. Entonces, el objetivo de este tema, ese subtema, es reflexionar sobre la pastoral que se ejerce en nuestras iglesias, con el propósito de retroalimentar la función desde un marco teórico en las escrituras para promover algunos cambios que permitan la participación de la iglesia. Ese es el tema. El ministerio de todos los creyentes es abrir espacios para que la iglesia participe. En algunos lugares le llaman los laicos. O sea, los laicos son los que no tienen títulos o puestos. O sea, la iglesia debe de participar. ¿De acuerdo? Pero, pues nosotros venimos de toda una tradición, como muchas iglesias. Venimos de toda una tradición donde solo el pastor, solo el ministro, solo el que está consagrado es el que tiene que estar al frente y puede servir, cuando todos los demás también son llamados a servir de acuerdo a los dones que Dios los ha equipado, ¿no? Pero esto es parte del objetivo preciso de este subtema. Y luego después, ya les presento ahí estos subtemas que vienen en este apartado, ¿no? Vamos a hablar de la introducción a la pastoral, vamos a clarificar qué es pastoral, cuáles son los modelos de la iglesia de atención pastoral, vamos a contrarrestar el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, vamos a hablar un poco de liderazgo multiplicador, cómo los liderazgos tienen que multiplicar, vamos a hablar de la pastoral de Jesús en el Nuevo Testamento y la pastoral en la misión integral de la iglesia, ¿sí? Eso para mí es muy importante. Lo vamos a ver, hoy les digo, como digo, nos vamos a quedar cortos, pero no se preocupen, lo retomamos el próximo jueves y lo volvemos a recalcar, ¿no? Porque me interesa mucho que quede claro, este tema es uno de los grandes subtemas en la iglesia, me parece. Eso puede, como puse en el objetivo, ayudar para que la iglesia pueda seguir adelante y revisando algunas cosas, ¿no? Y luego, en este tema,
vuelvo a poner yo que resulta sumamente valiosa la reflexión bíblico-teológica que realicemos sobre nuestra práctica pastoral. Ese es el tema ahora. ¿Cómo se practica la pastoral? ¿Sí? Ya que de esta manera podemos reorientarla para ofrecer un servicio pertinente al tiempo, circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. Y este es todo un tema, hermanos. Parece sencillo, pero no lo es. Porque cuando yo hablo de que tenemos que revisar cómo estamos pastoreando para que nuestro trabajo pastoral sea un servicio pertinente al tiempo, circunstancias y necesidades que nos toca vivir hoy en día, entonces tenemos que reconocer que probablemente nuestro modelo pastoral no está respondiendo a las necesidades de la iglesia. Suena fuerte, pero es la realidad. A veces nosotros los pastores nos cerramos y no, yo estoy bien, yo hago mi mayor esfuerzo. Pues sí, pero no basta con eso a veces. Tienes que, como dice ahí, vamos a hacer es valiosa la reflexión bíblico-teológica. O sea, ¿qué dice el texto bíblico? Que vamos a realizar sobre nuestra práctica pastoral. Y dice que ya de que esta manera podemos no criticarla, sino reorientarla. ¿Están de acuerdo? Ese es el tema. Cuando uno se atreve a hacer una autoevaluación o una reflexión bíblico-teológica más profunda, uno siempre tiene la oportunidad de reorientar lo que está haciendo. No es que todo lo que hayamos hecho está mal, no, no, no. Es que a veces tiene que modificarse y cambiar. Voy a poner un ejemplo para ser más claro. La pastoral para los jóvenes hoy, adolescentes y jóvenes hoy en día, no es la misma que se ejercía años atrás. Yo me he dado cuenta, de hecho acabo de estar en un curso que fue el año pasado, diciembre del año pasado. La iglesia aquí en Monterrey organizó un curso que le llaman sesión de invierno. Yo ya tenía años que no iba porque es del seminario de entrenamiento ministerial y fui a esta última porque yo era pastor en ese momento de la iglesia aquí en Monterrey y fue aquí en Monterrey, es una ciudad grande y fui yo. Y bueno, aunque algunas cosas no me gustaron de algunos nuevos líderes, no me gusta su falta de seriedad y cosas de esas, porque creo que confunden ser dinámicos con el jalar cosas de afuera, dinámicas así como muy juveniles y muy, me parece que muy osadas, pero bueno, a lo mejor yo soy más serio en el ministerio, pero soy muy abierto, yo no tengo problema, yo aguanté, estuve ahí, con mis líderes, llevé a varios de mis líderes, por eso estaba yo preocupado, no por mí, yo aguanto lo que digan, pues ya he estado en muchos lugares, no tengo problema, yo puedo analizar, retener lo bueno, orientar y en su momento dar mi punto de vista, pero yo estaba preocupado por mis líderes que yo llevaba, yo los llevé, pagamos inscripción para equiparnos y capacitarnos ahí. Bueno, había diferentes temas, pero me llamó la atención uno de ellos, que era precisamente ¿cómo es la pastoral para las nuevas generaciones hoy? E invitaron los hermanos, yo creo que fue lo más sensato que hicieron, invitar a un pastor español de España y se enlazó, fue vía, como nosotros, fue vía Zoom, ¿no? Y estuvo el maestro las mañanas trabajando, no recuerdo el nombre de él, la verdad, ya es un anciano, me gustó su trabajo, creo que él es bautista, si no me equivoco, pero recomendó un libro que uno de los jóvenes que estaban ahí conmigo, egresados del seminario, que ahora es el pastor aquí en la Independencia, me lo compartió en electrónico, me gustó. Él recomendó un libro que se llama Así me perdieron. Y es un estudio, hermanos, de cómo en varios países, diferentes iglesias hicieron estudio de por qué las nuevas generaciones se han perdido. No solo en nuestra iglesia, en todas las iglesias, sobre todo en Europa, que él está en España. Y en Sudamérica, en Centroamérica, en Latinoamérica no es la excepción. O sea, y es un estudio de entrevistas que hacen con jóvenes del por qué ya no van a la iglesia, adolescentes y jóvenes. Y es un libro entero. Y luego al final el escritor propone cómo se puede reorientar nuestro trabajo pastoral. Porque si algo nos hace ruido a los pastores es que nos digan que estamos mal. Yo lo sé. ¿Cómo que estoy mal si me he esforzado en servir a la obra de Dios?
Ese no es el problema, hermano, tranquilo. Nadie lo está criticando. Estamos diciendo que hay que seguir creciendo en Cristo, hay que tener la madurez para hacer una reflexión bíblico-teológica de nuestra práctica pastoral y vamos a seguir creciendo, reorientando nuestra visión pastoral para ofrecer un servicio más pertinente a los tiempos que nos toca vivir. Entonces el libro, yo lo sigo leyendo, se me hizo interesante y el maestro que estuvo compartiendo hizo varias conclusiones al final, ese sí me acuerdo. Y me dio gusto porque algunas de esas yo ya las estaba practicando. Me dio gusto, dije, bueno, no voy tan mal. Pero sí hay que reorientar algunas cosas. Y una de las cosas que se me quedó grabado fue que en la actualidad las iglesias somos muy cerradas. Nos hemos situado en el dogma. El dogma es algo que no puede cambiar. Y si algo le molesta a los nuevos jóvenes y adolescentes es que tú les digas que nada se puede cambiar. Eso les molesta mucho. Porque dice, entonces, y nosotros somos muy duros a veces, vamos. Somos muy pragmáticos y no sabemos, a veces, hermanos, confundimos nuestra tradición y lo que nosotros creemos con lo que es el evangelio. A mí me queda muy claro lo que el apóstol Pablo dice. Mire, hay un momento en que Pablo dice, yo me he hecho flaco a los flacos y gordo a los gordos para ganar alguno para Cristo. ¿Qué creen que significa eso? Ser flexible, ser un poco flexible. ¿Están de acuerdo? O sea, entonces el maestro decía, si las iglesias tradicionales de más de 100 años hoy no son un poco flexibles, como en Europa, vamos a acabar perdiendo a estas nuevas generaciones. Tenemos que relajarnos, ser un poco flexibles. No, si alguien, por ejemplo, nosotros, y yo empiezo por mis hijos, yo ya les dije que tengo 3 hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos y aunque 2 de ellos no faltan a la iglesia, pero uno de ellos está estudiando. Ayer hablé con él no vive con nosotros, vive en otra ciudad. Me dice, fíjate, papá, que los sábados en la mañana yo tengo una maestría, estoy en una maestría. Y muy temprano, dice, de 7 a 9, me están invitando a que yo dé unas clases. Él es abogado y da clases en línea, ahí donde él... Y dice, me están invitando a que yo dé clases en un colegio jurista, que es un colegio de alto nivel, de especialidad. Y me dice, ¿cómo ves? Le dije, sí, hijo, es muy temprano, sí. Dije, a esas horas ni los hermanos han despertado. Tú aprovecha el día y prepárate y sigue. Está bien, papá. Él tiene el temor de que lo critiquen porque a veces los sábados muy temprano tiene que hacer cosas. Y yo tengo que ser un poco flexible para no perderlo en Cristo. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? O sea, ¿sí me explico? Digo, no tienen que estar de acuerdo, ¿eh? Solo les digo lo que yo hago. Muy Entonces, bien. son detalles de esos. Otra, todas las actividades son intramuros, casi no hay actividades extramuros afuera. O sea, parece que pensamos que solo Dios está dentro y hasta decimos, Dios habita en su santo templo. Hermanos, es un mensaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como dice el credo niceno, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces nos falta, creo yo, hacer actividades extramuros. Cuando yo me atreví a sacar el culto de oración del templo a un parque que está aquí cerca, cité a los hermanos, oramos ahí bien bonito, es un parque en una palapa, temprano no hay gente. Después oramos, desayunamos y luego convivimos. Estaban encantados los hermanos. Y a veces les confieso que me los llevo, hacemos la oración, un devocional y nos vamos a la montaña, se llama Chipinque, aquí es una montaña alta ya. Los domingos, no el sábado, el domingo. ¿Qué quiero decir? Que yo estuve buscando como pastor en mi última etapa ser un poco flexible y sí me funcionó el platicar con los jóvenes del grupo Alabanza, sentarme a tomar un café en mi casa, tráiganse una pizza, vamos a platicar, no en el templo, no en la ceremoniosidad, sino, a ver, platíquenme, ¿qué piensan? ¿Por qué así? Y pude escucharlos y pude darles mi punto de vista, para mí fue muy valioso. ¿Cómo ven, hermana? Hermana, ¿quiere comentar? Perdón. Adelante. Bueno, sí, quería comentar y compartir, ¿no?, mi testimonio también. Nosotros somos un matrimonio que ya llevamos 23 años de casados
donde Dios nos regaló un hijo que hoy ya descansa en él y dos hijas. Y la verdad que yo creo que Dios se pasó con nosotros. Este, la verdad que no sé, no, y lo digo humildemente, ¿no? Fueron hijos muy maravillosos y los que están con las chicas que están con nosotros son maravillosas. Eh, Muchas veces me dijeron, bueno, que tenemos que sentirnos orgullosos de los hijos que tenemos. Y yo le digo, no sé si sentirme orgullosa de algo que por ahí nos costó muchísimo trabajo, lágrimas, tiempo de charla, oración y estudio bíblico. Y esa fue nuestra base con nuestros hijos. Okay. Y agradezco a Dios porque nuestro hijo, el mayor, realmente fue una persona que fue muy celoso siempre por las cosas de Dios. Con 20 años, con 15 años se bautizó y bueno, y hasta los 20 años que vivió, siempre honró a Dios, nos honró a nosotros y siempre, o sea, dejó un legado muy importante de vida. Eh, en la iglesia fue una herramienta útil, tanto en la iglesia como en la sociedad, porque él siempre trataba de unir a los jóvenes, de animarlos, de impulsarlos, de motivarlos. Y bueno, y por ahí las chicas hoy ya ese entusiasmo de contagiar, de animar, ya no, como que se apagaron un poquito después de lo que nos tocó experimentar, pero sí son unas chicas, son unas personas que tienen ganas de seguir trabajando, tienen ganas de seguir aportando en la obra y incluso como nunca antes están involucradas en el servicio y por ahí lo que a nosotros creo que nos ayudó un poco es que siempre tratamos de enseñarlos a ver la necesidad de otros jóvenes, a sentir empatía por el dolor de otros y este, hacer un poco de eso de lo que Jesús hacía. Este, incluso, bueno, algunos de ellos eran medio racistas cuando eran más chiquitos y también nos costó muchísimo trabajo, que sí que ellos tienen que juntarse, que sí que lo tienen que amar y que lo tienen que aceptar y le hacíamos entender que todo era creación de Dios y que no podíamos ser todos iguales, por eso somos todos de diferentes colores, pero en todos los sentidos, la verdad que yo digo, creo que Dios se pasó con nosotros. Pero sí fue algo que nos costó muchísimo trabajo en oración, en lágrimas, y fue algo que lo practicamos desde chiquito, incluso desde el mayor hasta la más chiquita, desde que nacieron, lo encomendamos a Dios. La más chica hoy tiene 11 años y ya por ahí como que no nos demanda tanto esfuerzo y por ahí trabajo como con los más grandes, porque ella ya sigue el ejemplo de lo que la familia siempre practicó y bueno, y siempre los ejemplos que por ahí uno siempre trató de dejar buenas enseñanzas y buenos ejemplos. Siempre fueron de mucha ayuda y motivación para el resto de los jóvenes de la iglesia. Okay. Quería compartir eso. Sí, hermana, muchas gracias. Claro que sí. Sí, aquí, qué bueno que nuestra hermana Lili tiene este testimonio y este seguimiento, y eso es lo correcto, eso es lo ideal. Pero si abrimos el panorama a las demás familias, nos damos cuenta que no todas las familias les va tan bien. ¿Por qué? Por diferentes motivos. A veces sucede que nada más la mamá es de la iglesia y el papá no. A veces sucede que los hijos tienen una mala influencia en las universidades. A ver, yo conozco familias que tienen hijos con problemas con drogas y vienen de vez en cuando a la iglesia. O sea, la sociedad en las ciudades más grandes está muy difícil. Y hoy en día incluso hasta los hermanos más conservadores y más consagrados están batallando porque cuando sus hijos, cuando los puedes tener ahí cerca, está muy bien, ¿ya?
pero cuando empiezan a ir a las universidades, a las escuelas, con los amigos, a otros grupos sociales, porque pues van creciendo, cuando se casan con una persona que no es de la iglesia, imagínense. Entonces entran, hoy en día la sociedad ha cambiado, es lo que quiero decir, y el trabajo pastoral tiene que revisarse para que sea y reorientarse para que sea pertinente o adecuado a los tiempos y circunstancias y necesidades que nos toca vivir hoy en día, porque los tiempos a veces han cambiado, en algunos lugares, no en todos, en la mayoría de los lugares han cambiado. Entonces, esa es la introducción que yo hago al tema. O sea, a veces vale la pena en una iglesia que un pastor y sus líderes haga esta reflexión bíblico-teológica y bueno, acuérdense que yo propongo siempre este círculo hermenéutico, ¿sí? Este círculo hermenéutico a mí me gusta, me sirve para analizar la situación actual, por un lado, como punto número uno. Luego, como número dos, hacer una reflexión bíblico-teológica, que es lo que estamos haciendo con el tema del ministerio de todos los creyentes, es correcto. Y luego, ¿qué sigue, hermanos? La acción pastoral de manera integral, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta cómo a mí me gusta guiarme por este círculo hermenéutico. Es un círculo que interpreta la realidad o analiza la situación actual, se va al texto bíblico para ver si el texto bíblico tiene respuesta y luego después, como tercer paso, ya vemos qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el trabajo pastoral? Y si usted es un líder de una iglesia, intente hacerlo. ¿Cómo está trabajando la iglesia? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Analice la situación actual, revisemos la palabra y luego tomemos decisiones para reorientar nuestra pastoral de manera más integral y más completa. Eso es lo único que dice el diagrama. Pero a mí me gusta que lo hagamos con ciertos pasos para que no lo hagamos a la deriva ni mezclemos tantos temas, sino primer paso, analizar la situación actual de la iglesia. Segundo, ¿qué dice la palabra? La palabra tiene respuesta. ¿Hay ejemplo bíblico de esto? Y tres, la pastoral debe ser una pastoral integral y completa. O sea, les puede servir el círculo hermenéutico. Yo lo uso en varios momentos, ¿no? Y luego, si hablamos de las áreas de la acción pastoral, ¿cuáles son las áreas de la acción pastoral? Las que se tienen que mejorar. La predicación, la visitación, la administración de la iglesia, la evangelización, la consejería y otras asignadas, ¿no? Cuando menos esas 5 aspectos son importantes para la iglesia, ¿sí? Pongo siempre en primer lugar la predicación porque, insisto, para mí el ministerio de la palabra es primordial, el ministerio de la palabra, ¿sí? Si no se cuida quién comparte la palabra, entonces no hay un alimento edificante, no hay seriedad, digo yo. Entonces hay que cuidar quién va a participar en la predicación y quién, y como ya les dije, yo por ahí tengo un material, en algún otro momento lo podemos revisar, sobre el ministerio de la palabra. O sea, el que va a predicar o va a exponer debe tener idea de cómo Dios lo puede usar, debe prepararse, debe ponerse en oración y debe dejarse usar. Y si Dios le dio esos dones, lo va a hacer para edificación de la iglesia. La visitación, bueno, la visitación siempre se exige. Yo creo que aquí en México una de las grandes críticas a los pastores es la visitación. La gente siempre quiere ser visitada, pero el pastor no se alcanza a dar tiempo para visitar a todos, más cuando la iglesia es de más de 100 miembros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer un equipo, hacer un ministerio de acompañamiento, ¿sí? Para que te ayude a hacer visitación. Yo no estoy de acuerdo en que todos visiten a todos, porque luego hay gente que mete más problemas que en lo que resuelve. ¿Sí? Pero también se orienta para que podamos hacer una buena visitación. ¿Están de acuerdo? O sea, eso yo lo he practicado por años en las diferentes congregaciones que Dios me permitió pastorear. Cuando tú agarras un grupo, dices, hermanos, hermanas, me ayudan a visitar, mire, vamos a dar esta orientación. Se hace de esta manera, con estas precauciones, con estas recomendaciones, con estos cuidados, y vamos a orar, y luego después nos reunimos a ver cómo nos fue. Es un ministerio de acompañamiento, yo le digo. Ese es otro de los temas que yo por ahí manejo. Otro de los ministerios que Dios me ha permitido ir forjando. Yo siempre he tenido la ilusión de que la iglesia se organice en base a ministerios.
ya les comenté, ¿no? Al final creo de esta presentación vienen todos los que yo alcanzo a ver, ¿no? Y puede haber otros más. ¿Vamos bien, hermanos? ¿O alguien tiene algún comentario? Sí, para mí está bien. Ok. Incluso en el trabajo que teníamos que hacer, que entregar, creo que justamente sí me enfoqué en esos puntos que considero que son necesarios dentro de la congregación, de la iglesia. Ok. Sí, hermana, gracias. Sí, son las 5 áreas, como yo le llamo, son áreas de la acción pastoral. Ahora, son áreas, pero se pueden convertir en ministerios. Yo en el último trabajo pastoral, como les dije, se me ocurrió, dice, bueno, los que predican y enseñan van a ser el ministerio de la palabra. Y luego el otro es el ministerio de acompañamiento, los que visitan. Y luego el ministerio de la evangelización y misiones. El ministerio de la consejería. Y son diferentes ministerios, el ministerio de la oración, la intercesión. Entonces, son círculos o áreas que se van complementando y de acuerdo al tamaño de la iglesia también. Si la iglesia es pequeña, son pocos ministerios. Si la iglesia va creciendo, puede abrir más ministerios. Yo lo que digo, hermanos, es que tenemos que tener claro las diferentes áreas de acción. Ahora, estas áreas de acción, ¿a quién se le atribuyen siempre primeramente? Al pastor, ¿están de acuerdo? Y a sus líderes principales. Está bien. De primera instancia, de primer acercamiento, son los que tienen como que la responsabilidad. Pero yo lo que digo es que si ya hay gente a cargo, tiene que convertirlo en ministerio para ir sumando, para ir incorporando más personas. Y ahí es donde se va cumpliendo con el ministerio de todos los creyentes. ¿Sí me explico? O sea, si la iglesia aprendiera a formar ministerios y cada ministerio fuera invitando a los hermanos, a las hermanas que van identificando los diferentes dones, de acuerdo al don que tengan, los van incorporando y toda la iglesia estuviera involucrada en alguno de estos ministerios, se conviertan en ministerios, hermanos. Estamos hablando de otro modelo de iglesia, que ahorita para allá voy. Pero comúnmente trabajamos con un modelo muy tradicional, donde solo el pastor y algunas veces sus líderes le apoyan. Y todos los demás hermanos solamente van, observan y a veces hasta nos critican. ¿Por qué? Porque ven que hay cosas que no se han hecho. Pero lo que se necesita no es crítica, lo que necesita es apoyo. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, es parte de la parte humana que yo veo que se desarrolla en las iglesias. Ahora, voy a pasar a otra filmina y voy a empezar a hacer esta reflexión más fuerte sobre cómo pasar de un modelo tradicional a un modelo del ministerio de todos los creyentes. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, sí. Oh, me parece que me equivoqué aquí. Déjenme ver si lo puedo corregir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí quería llegar. Esta filmina es la última que voy a pasar por hoy y no se preocupen, apenas vamos a la mitad, todavía hay otra parte que lo vamos a ver el jueves, lo vamos a retomar, este archivo, pero esta parte para mí es muy importante, los modelos de la iglesia, los modelos de atención pastoral, me refiero. Y entonces yo trato en este pequeño diagrama, de ilustrar algunas cosas, las cuales quiero iniciar la reflexión, que es el centro medular de este quinto subtema. Por un lado, la iglesia siempre ha forjado o ha ido forjando de manera consciente o inconscientemente un modelo, yo le llamo tradicional, por llamarle una manera, ¿no? Puede llamarse diferente, ¿no? El modelo tradicional es lo que la tradición nos va diciendo que hagamos en la iglesia. Y comúnmente tomamos en cuenta cómo le hacía el pastor anterior o cómo ha enseñado la iglesia que se haga. ¿Están de acuerdo? O sea, eso sucede mucho. Un modelo tradicional que se va haciendo con la práctica, bien intencionada, claro, ¿eh? No digo que esté mal,
Es lo que tenemos. A veces influye mucho la iglesia a la que pertenecemos, porque como ya les dije, otras iglesias tienen otras tradiciones, otras formas, pero nosotros como iglesia tenemos un modelo muy centrado en un pastor. El pastor, mientras la iglesia tenga un pastor al frente y tenga un grupo de líderes que lo apoyan, hay que hacer cultos e invitar a los hermanos los sábados al templo, sobre todo los sábados, ¿no? Esa es nuestra tradición. No digo que esté mal, está bien, pero no es todo. ¿Me explico? O sea, hasta ahí hemos llegado. Y en muchos lugares solo se replica eso sábado tras sábado, semana tras semana, año tras año, y pueden estar pasando. Hay lugares donde han pasado 30, 40 años. Hay lugares donde son más nuevos, son nuevas misiones, nuevas iglesias. ¿Sí? Pero es un modelo tradicional porque es el que nos han enseñado. ¿Sí? Ahora, viene la flechita ahí en el medio, que es, mi idea era que pareciera que va en movimiento. Aunque todavía no tengo la tecnología o no le sé para que tenga movimiento, pero sé que lo hay. Pero lo que yo quiero ilustrar es que de un modelo tradicional, lo que tenemos, yo lo que propongo es que pasemos a un nuevo modelo, que es el ministerio de todos los creyentes, que es lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, los dos son buenos. El modelo tradicional nos permite mantener la iglesia. Es lo que mantiene la iglesia, la tradición, la costumbre, la práctica, los años de servicio. Está bien. Pero si dijimos que hay que hacer una reflexión bíblico-teológica para reorientar la acción pastoral, yo propongo que pasemos de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes. ¿Cuál es el ministerio de todos los creyentes? El ministerio de todos los creyentes es donde se involucran todos los creyentes de acuerdo a los dones del Espíritu Santo que Dios les ha dado en algún ministerio. Suena sencillo, pero es un trabajo, hermanos, que se tiene que hacer. Yo lo he intentado en esta última iglesia, me pasé 5 años y apenas llegué como a la mitad. Lo que llegué a hacer es tener un grupo de discípulos, formar nuevos ministerios, llamar a la iglesia, gracias a Dios, fue creciendo, pero no lo alcancé a practicar del todo, no pude, no tuve tiempo. 5 años no me bastaron para hacerlo. Déjenme les digo, o sea, vamos, para ilustrar que no es tan sencillo, no es de la noche a la mañana, no es vamos a cambiar y ya, no, es trabajo, es reflexión, es intentarlo, es invitar, es convencer, pero sobre todo es ir de la teoría a la práctica. Más adelante lo vamos a ver. Hay una filmina especial que dice de la praxis de Jesús. Y luego, este modelo tradicional es yo le llamo que es la iglesia institucional. La institución es lo más importante, que se contrarresta con la iglesia como una comunidad de fe. ¿Sí? Versus, aquí le debía poner en el centro versus, porque la estoy contraponiendo. Si estoy haciendo esta reflexión, la iglesia institucional es lo que tenemos y nos funciona y es lo que nos mantiene. Está bien, pero valdría la pena, en base al ministerio de todos los creyentes, trabajar para llegar a ser más que una iglesia institucional, una iglesia como una comunidad de fe. Y luego pongo entre paréntesis que todo tiene riesgos y beneficios. ¿Están de acuerdo? O sea, no quiere decir que todo está mal, no todo está mal. Yo apenas tuve la oportunidad de predicar hace 2 meses en el último concilio. El concilio ministerial aquí en México se realiza cada 2 años. Y después de 35 años dedicado a tiempo completo, nunca me habían dado la oportunidad de predicar en un concilio. No sé si les gustó o no les gustó, pero yo dije lo que tenía que decir. Y algo de lo que Dios ponía en mi corazón que yo le dijera al concilio, porque el concilio son la reunión de los 400 ministros, más algunos pastores y algunos diáconos, ¿sí?, de toda la República Mexicana. Y yo tenía esa inquietud por años de decirles lo que yo pensaba. Y como veo que, mire, es un gran riesgo, porque hoy en día las generaciones más jóvenes de pastores
Y luego hablan de que hay que cambiar todo. Vamos a cambiar, hay que cambiar, hay que mejorar y ya los hermanos ya están grandes. Aquí está pasando eso en México. Y yo les digo, tranquilos, tranquilos, todo, cada quien tiene su lugar, pero los veo muy inquietos en querer cambiar. Entonces yo lo que dije en las reflexiones, hermanos, no todo se tiene que cambiar, porque hay cosas que han sustentado a la iglesia bien que mal por años. ¿Qué cosas no se pueden cambiar? Las cosas que no se pueden cambiar es que la Biblia sea nuestra base bíblica. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante. O sea, no podemos quitar la Biblia del centro y poner la novedad. No, no debemos hacerlo. Se puede, pero no se debe. No podemos quitar el seguir profundizando en la palabra en lugar de imitar nuevos modelos de trabajo. Ahí está en la palabra, el plan de trabajo. Yo les insisto mucho. Yo, después de 30 y tantos años, aprendí a no imitar. No tengo necesidad, sí me gusta leer y escuchar, pero no tengo necesidad de imitar a nadie, sino yo puedo hacer un propio plan de trabajo para la iglesia donde me pongan. Tengo que revisar todo, ver qué dice la palabra y que ver qué es lo que puede responder a la necesidad donde estoy ahí. Sí, yo sigo, ahorita no estoy pastoreando, tengo apenas unos meses que no estoy pastoreando, estoy más concentrado en mi estudio de terminar mi carrera de psicología y en compartir con ustedes en estos tiempos también, porque me gusta compartir con los hermanos, que tienen los hermanos la amabilidad de invitarme, le da sentido, pero yo sigo orando a Dios y sigo elaborando el ministerio y en algún momento sé que Dios me da la oportunidad de abrir una misión y poder organizarla ya no en base a la tradición. Tengo el anhelo, hermanos, le he estado pidiendo a Dios, porque lo he intentado, lo intenté en Baja California, lo intenté en Morelos, lo intenté en diferentes lugares, aquí en Monterrey, ¿no? Y yo soy nativo de aquí, aunque hay muchas iglesias de Dios, pero me parece que la mayoría tienen un modelo más tradicional y en muchos lugares es inamovible, y no por asunto del pastor, sino asunto por algunas familias, déjenme le digo. Esa es la realidad. O sea, yo tengo amistad con la mayoría de los pastores. Casi todos los pastores son amigos míos, de las iglesias más grandes aquí en Monterrey, porque yo crecí con ellos. Y los conozco bien y me conocen y somos grandes amigos. Ahí no tenemos problema. El modelo tradicional de la iglesia se hace a veces por el pastor, pero a veces por algunas familias que así les gusta y dicen, no le muevan, hermano, así estamos bien, porque así les gusta, así les conviene, así se acostumbraron. Ese es el problema del modelo tradicional, que tiende mucho a estancarse, pero yo propongo que lo revisemos, que lo reorientemos, que lo mejoremos y que vayamos a un ministerio todos los creyentes con un modelo más neotestamentario, más hacia una iglesia como una comunidad de fe. Estoy consciente, como dice ahí, que todo tiene sus riesgos y sus beneficios, todo. El modelo tradicional tiene el riesgo, pues, de estancarse. El modelo de todos los creyentes genera un poco más de problemas porque trabajas con más personas, involucras a más personas y parece que tiene más trabajo, pero vale la pena porque es bendición para más personas. O sea, los dos modelos son buenos. Yo propongo que vayamos de un modelo tradicional a un modelo revisado y actualizado para la iglesia de hoy. Y yo le llamo una iglesia como una comunidad de fe, como un ministerio de todos los creyentes, donde todos tienen un ministerio que hacer. Pequeño, grande, poco tiempo, mucho tiempo, de acuerdo a sus posibilidades, pero están enfocados en lo que deben de estar. No asistir a la iglesia nada más solo por asistir, sino asistir a retroalimentarse porque hay un ministerio que hacer. Entonces, si se dan cuenta, hermanos queridos, ese es el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Estoy haciendo como una síntesis englobando, pero todavía seguimos, ¿eh? Después vamos a ir paso por paso, cómo creo que se puede ir forjando, ¿sí? Como dije, no es cosa sencilla. En México, la Iglesia de Dios, Séptimo Día, desde los años 90, lo hemos intentado. Y creo que en muy pocas iglesias se ha incorporado, porque depende de muchos factores. Yo aquí en Monterrey, como les dije, los últimos, tengo 6 años aquí, estuve 5 años trabajando en la iglesia y me quedé como a la mitad, creo yo.
Sí, porque hay cosas, todavía los hermanos me siguen diciendo, hermano, es que esto había mejorado y esto y esto. O sea, hubo cosas que sí mejoraron, pero no alcancé a hacerlo por completo. Y les digo cuál fue el mayor obstáculo, aunque más adelante vienen los obstáculos. ¿Qué obstáculos tiene este proceso? Sí los tenemos identificados, pero les adelanto, uno de los principales obstáculos son algunas familias que no les gusta que le muevan su status quo, o sea, su estatus como líderes o su zona de confort, yo le llamo. Esa es la realidad. Ese es uno, vamos a ver varios. A grandes rasgos, hermanos, este es el tema del ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Espero yo haber sido claro en esto que propongo. Lo vamos a retomar, no se preocupen. Todavía llevo apenas en la filmina 8, tengo 18, o sea, me faltan 10 filminas todavía. Vamos a hablar de los riesgos, de los obstáculos, vamos a hablar de cómo Jesús es el modelo, no tenemos que perdernos, y cómo Jesús lo aplicó, él sí lo aplicó, tenía el poder y la investidura para hacerlo. Era un nuevo proyecto. ¿verdad? Los fariseos y los saduceos querían hacerle como ellos le habían hecho en la tradición. En los tiempos de Jesús, vamos, había un modelo tradicional de atender a la gente en las sinagogas. Jesús dice, ok, voy a la sinagoga, pero ¿qué más? Vamos a la calle, vamos a sanar gente, vamos a restaurar gente. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que hizo Jesús. Y hay una filmina, hay un par de filminas en las que yo insisto, ¿cuál fue la praxis de Jesús? Eso es muy importante para que las iglesias no andemos con novedades, sino que rescatemos del texto bíblico lo que tenemos que hacer, lo que tengamos que mejorar, salga del texto bíblico, no salga de las novedades de la actualidad de cualquier iglesia. Porque hay gente que sí le funciona, claro que sí. No se imaginan, yo después les platico, el próximo jueves les platico anécdotas que yo tengo. Claro, yo he estado en movimientos donde me dicen, pastor, véngase, acompáñenos en una ciudad. Vamos a organizar una campaña masiva, vamos a impactar para Cristo esta ciudad y vamos a hacerle esto. Pero ya cuando hablan de finanzas, a mí no me gusta, porque dicen, le vamos a invertir tanto y vamos a sacar tanto. ¿Qué pasó, hermanos? Esto no es un negocio. No, pero que mire que, o sea, lamentablemente a veces hay grupos que se mueven más por las finanzas que por la fe. Sinceramente, no todos, ¿verdad? Pero muchos de los nuevos movimientos se mueven así. Por eso yo tengo, ¿qué pongo ahí entre paréntesis? Riesgos y beneficios. Todo eso tenemos que analizar y palpar. Yo estoy consciente de eso. O sea, sí alcanzo a mirar todo eso. He estado involucrado en muchas cosas de esas, pero las que no me gustan, aún en la propia iglesia, me han invitado a ciertas cosas y lo que a mí no me gusta, y creo que no sé, yo les digo, hermanos, con todo respeto, muchas gracias, yo no le entro ahí. O sea, hay muchas cosas que yo no he aceptado y me han invitado a muchos lugares y le digo, muchas gracias. Pero cuando yo acepto en un proyecto, por ejemplo, este proyecto, el Sebaid, claro, con todo gusto, con todo amor, yo comparto. Hasta platiqué ya con el hermano Abraham de un día ir hasta allá, hasta Argentina, ¿no? Y organizar algo por allá. Claro que me encantaría ir, porque lo que es de buena fe, lo que es bueno, justo, amable, yo le entro. Pero lo que va mal intención y yo lo alcanzo a ver, yo ahí no le entro. ¿Saben qué, hermanos? Yo veo esto y muchas gracias, Dios que los bendiga, y ahí se quedan. Yo no le entro a donde veo que algo está mal intencionado, sinceramente. Prefiero eso a andar, porque hay quien no le interesa y anda aquí, allá y más allá, y luego se equivoca y se cae y regresa. No, no, yo soy más cuidadoso. Sí me gusta avanzar, sí me gusta reflexionar, sí me gusta crecer y correr ciertos riesgos, pero, pero centrados y sustentados en la palabra, no a la deriva. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, hermanos, sería una síntesis o un una manera de mirar cómo ir del modelo tradicional al ministerio de todos los creyentes. Por lo pronto, por cuestión del tiempo, nos vamos a quedar ahí, yo lo sé. ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a regresar el próximo jueves a la misma hora y tendremos igual 2 horas y media para terminar este material, esta presentación y abrir el panorama para ver cómo vamos, qué sí se puede hacer en sus iglesias, qué no se debe hacer en este momento, qué proceso debe llevar y bueno, hay mucho que dialogar y tiene que ver con lo práctico para las iglesias, siempre esperando que Dios le dé el crecimiento en todas las cosas. ¿De acuerdo, hermanos? Por lo pronto, yo les agradezco mucho. Sé que por cuestión del tiempo vamos a cerrar con una oración
Y si quieren, anoten las preguntas y el jueves empezamos con las preguntas. Revisen esto que yo les he compartido. Les voy a enviar el archivo y el jueves lo retomamos con todo gusto. Y si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto lo trabajamos. Por lo pronto, vamos a orar. Les invito a orar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias porque sabemos que la obra es tuya y que el principal interesado eres tú. Sabemos también que tú eres el que provee las cosas necesarias y por eso lo ponemos todo en tus poderosas manos, confiando en que tú nos ayudarás para seguir adelante. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos, confiados en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Retomamos. Bendiciones a usted, mi hermano. Bendiciones, hermano. Pasa Gracias. Dios los bendiga. El jueves retomamos el tema. Con todo gusto. Dios mediante. Paz a ustedes. A usted paz.